Historias de terror sobre invocaciones demoníacas. Cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a ser muy curiosos. A veces nos metemos en cosas o lugares que no debemos, o simplemente somos cuidadosos con lo que no conocemos, pero por un factor externo nos terminan pasando cosas que no deberían suceder. Las invocaciones demoníacas son impredecibles y nada te asegura sentirte seguro después de cualquier contacto. Te empiezas a sentir diferente, ves cosas que no deberían estar ahí y cuando menos te lo esperas ya estás a merced de algún ser maligno. En el video de hoy hablaremos de algunos casos e historias de invocaciones demoníacas y verás en carne propia cómo nunca debes de jugar con estas cosas. Sin más que añadir, comencemos. Clara solo tenía 16 años. Clara Herman era una adolescente normal, muy religiosa, nada era raro en su día a día. Hacía sus actividades, iba a misa y se volvía a casa después de terminar todas sus actividades. Todo cambió en un día muy extraño. El pueblo donde habitaba en Sudáfrica, ese día en especial tenía una vibra extraña. Se sentía un ambiente pesado, pero no por eso la vida cotidiana se detendría en seco. El día era más oscuro de lo normal, incluso hacía frío, algo muy raro. Clara se encontraba yendo a la iglesia, como de costumbre, con una Biblia en sus manos. Al entrar a la iglesia se encontró con un panorama raro. Eran las 5 de la tarde, se suponía que debía estar llena casi en su totalidad la iglesia, donde ella solía ir a rezar, pero estaba vacía y oscura, fría y solitaria. Clara la empezó a recorrer sin temor y buscó al padre para preguntarle por la misa, pero no lo encontró, por lo que se sentó a rezar ella misma. Incluso estar sola le gustó. A la mitad de su oración sintió una brisa muy fría, tanto que tembló bruscamente, así que se levantó para irse. Cuando en la entrada la esperaba el padre, rápidamente lo saludó, pero casi al llegar, algo la detuvo. Ese no era el padre, algo no estaba bien, algo se sentía peligroso. El padre solo le dijo unas palabras. «No tengas miedo, hija, soy yo», dejando salir una risa sutil y maliciosa al final. Clara despertó en su cama, todo era un sueño, pero no. Fue corrompida sin saberlo. Clara empezó a rechazar ir a misa, empezó a despreciar objetos sagrados y lo más grave, empezó con rituales paganos y malignos. Ya era claro, un demonio la había poseído. Clara fue exorcizada por varios sacerdotes, incluso su problema llegó tan lejos que más de 100 personas dicen haberla visto levitar por unos segundos. Su exorcismo duró 2 días seguidos, sin parar, donde algunos curas y padres presentes decidieron abandonar su profesión, por lo que presenciaron ese día. Clara logró después ser liberada de esta presencia maligna, pero le dejó secuelas graves. Nunca volvió a ser la misma chica alegre, volviéndose así una persona sombría y temerosa. El caso de Clara nos demuestra que nadie está a salvo de un demonio, y no importa si estás con algún ser superior o si estás solo como un arrogante. Ellos encontrarán la manera de entrar a tu cuerpo y demostrarte que nunca estás seguro. La Ouija. Mi nombre es David y soy un chico de 15 años. Hace un tiempo vivía en una casa muy hermosa, en uno de los mejores barrios de la ciudad, pero me mudé hace poco por un suceso que la dejó inhabitable. Yo solía jugar solo en un almacén de la casa, donde papá guardaba sus viejos recuerdos, sus fotos, consolas antiguas, juegos de mesa, juguetes de todo el mundo y bueno, mucho más que nunca pude lograr descubrir. Un día, revisando las viejas cajas de mi padre, vi una que nunca había visto. En mis 10 años yendo a ese almacén, era la primera vez que veía esa caja. No tenía nombre y era extraño porque todas las cajas de mi padre estaban marcadas y organizadas. Mi inocencia no me hizo sentir el peligro y sin dudarlo abrí la caja, esperando encontrar algo nuevo con lo que jugar. Me esperaba algo increíble, pero no encontré nada. Solo estaba llena de bolsas y de algunos collares extraños. Parecían ser collares con una cruz, pero no se veían comunes, eran de oro puro, muy elegantes. Seguí buscando y al final sentí con mis manos madera en el fondo. Pensando que era una patineta, la saqué. Cuando vi que era, me di cuenta de que tenía en mis manos una ouija muy antigua. Tenía letras extrañas, con un lenguaje desconocido. En el fondo sabía que debía devolverla a su lugar, pero me ganó la curiosidad. La desempolvé un poco y comencé a usarla. La primera vez que la empleé no sabía cómo utilizarla, y simplemente a los 3 minutos la dejé a un lado y seguí jugando sin que hubiera pasado nada. Antes de irme empecé a organizar todo el almacén, cuando la volví a ver. Esta vez algo era diferente. Sentí una necesidad de volver a jugar. Estaba en un trance sin saberlo. Tomé la tabla y en mi mente empezaron a llover preguntas sin razón. Mi mente se volvió una cascada de ideas. Cuando hice la primera pregunta, el puntero empezó a moverse. Por alguna razón, cuando empezó a moverse, las letras cambiaron. Ahora las entendía a la perfección. Poco a poco la habitación se empezó a oscurecer, como si la noche me acechara. El ambiente se empezó a hacer frío. Una brisa imposible arropaba el almacén.
Mi segunda pregunta fue lo que desencadenó los hechos que marcaron mi vida. ¿Estoy solo? No recuerdo muy bien qué pasó esa noche, simplemente es una sesión en blanco en mis recuerdos. Después de esa pregunta, no recuerdo nada. Solamente recuerdo ver cómo salimos de la casa con mi padre y mi madre, subirnos al carro y nunca volver. Desperté al día siguiente en una iglesia. El padre me examinó y me bendijo. Mi padre compró un departamento muy lejos de esa casa. Simplemente las cosas no han sido las mismas desde entonces. Papá nunca me volvió a hablar después de esa noche. Solamente me mira con miedo y terror. Mi madre se distanció de mí. Ellos saben algo, pero no me quieren decir qué. Lo único que quiero hacer es seguir jugando en el almacén. Algo me llama a volver. Ese es mi destino. Jugar con esa ouija una vez más. La familia Hernández. Existen muchos mitos en nuestra ciudad y uno de los más sonados es la familia Hernández. Ellos llegaron en la década de los 90, exactamente en 1992, cuando apenas la ciudad empezaba a tomar popularidad. La familia Hernández vive en una de las mejores zonas de la ciudad, lo que llamamos el barrio rico, y es en este barrio donde inicia la historia, de cómo toda la ciudad descubrió la razón de la riqueza de la familia Hernández. En esas calles, como en todas, existían rumores sobre algunas casas, que si la casa de tal familia tiene gustos raros, o que la esposa de tal familia engaña al marido, ese tipo de chismes de las calles, pero el rumor de la familia Hernández era mucho más oscuro. Un ladrón entró a la casa de la familia Hernández a robar algunas cosas. Entró un viernes por la noche, el 21 de agosto a las 12 de la noche. Saltó el muro y se puso a explorar la casa, notando algo extraño. Nadie estaba en casa. El ladrón le había hecho seguimiento a la casa por algunas semanas, anotando sus horarios. Se suponía que el viernes en la noche todos los miembros de la familia estarían durmiendo. No le tomó mucha importancia y siguió en lo suyo. Robó algunas joyas y otras cosas de valor. Cuando se suponía irse con un jugoso botín, vio en una de las ventanas de los cuartos una luz. Por curiosidad miró y esta dirigía al patio trasero. Lo que pudo alcanzar a ver fue a todos los miembros de la familia con túnicas negras y blancas. Los adultos usaban las negras y los jóvenes las blancas. Todos ellos estaban dentro de un círculo. Era como un pentagrama muy extraño, pero lo más aterrador fue ver la estatua y el pobre hombre en el centro. La estatua se parecía a un demonio. Según palabras del ladrón, era el mismo Satanás. Al centro, un hombre que después se identificó como una persona desaparecida hace unas semanas. Los minutos pasaban y solo estaban arrodillados, como esperando algo, cuando sin previo aviso, un adulto se levantó y mató al hombre, dejando correr su sangre por el círculo. Cuando estaba por irse, vio cómo la estatua volteó su cabeza. Esto era imposible, según palabras del ladrón. Seguidamente, los miembros de la familia voltearon sus cabezas hacia la ventana donde estaba el ladrón. No lo dudó más y se fue sin su botín, ya que éste le estorbaría al intentar salir de ese lugar. El rumor se difundió por toda la ciudad, acusando a la familia Hernández de satánicos y asesinos. La familia no pudo soportar la presión y se fue sin dejar rastro. Desde ese día, nadie volvió a encontrarlos nunca más. Cuando las autoridades ingresaron a la casa, no notaron nada raro al principio, pero después de investigar más, encontraron pasadizos secretos en toda la casa, llenos de escrituras raras. Parecían lenguas que nunca debieron de existir o hace mucho que se extinguieron. Al bajar, vieron lo que describen como el mayor salón de brujería del mundo. Y justamente tenía una estatua de Satanás gigante, llena de sangre, y más adelante un crematorio, con miles de frascos con cenizas, con los nombres de varios desaparecidos en la ciudad. Después de la noticia, esa casa nunca se volvió a vender, ni siquiera la quisieron demoler, simplemente la consideraban una tierra infestada y muerta, por los horribles actos que se hacían dentro de tan temible lugar. Nunca debes hacer tratos con entidades demoníacas. Verás, hacer tratos con entidades demoníacas no es un juego, te lo digo en serio. Es extremadamente peligroso hacer tratos e invocaciones. Tal vez termines llamando a algo mucho peor de lo que esperabas, o el trato, como es de esperarse, no lo cumplió la entidad, dejándote maldito de por vida. Emilio es uno de estos casos que nos demuestran por qué no debemos de jugar con estas entidades. Recién llegado a Estados Unidos, Emilio tenía todas las esperanzas en alto. Quería sacar adelante a toda su familia en la tierra de las oportunidades, pero la mala suerte tocó su puerta el primer día que llegó. Tenía 5 trabajos y no alcanzaba. Emilio no tenía lo suficiente para darle la vida que le prometió a su familia. Sin embargo, sus familiares sí vivían bien, tenían una vida muy acomodada. Le decían a Emilio que dejara al menos un trabajo, que ellos sí vivían bien, pero él nunca hizo caso. Emilio quería más, quería tenerlo todo bajo sus manos.
Su verdadero objetivo era ser millonario. Emilio buscó fuerzas malignas para tener sus objetivos. Leyó muchos libros arcanos y ocultos, aprendió lenguas antiguas y arcanas, realizó rituales para principiantes escalando hasta llegar hasta los más avanzados. Pero no resultaba nada. Intentó contactar por última vez con una entidad, por fin recibiendo respuesta. La entidad que lo contactó le dijo que debía hacer un sacrificio mayor, una vida humana. Su avaricia le ganó y sacrificó a una persona. Después del acto se desmayó. Cuando despertó, tenía un anillo dorado y supo que todo había funcionado. La desgracia de Emilio comenzó cuando se dio cuenta de que el dinero que ganaba solo lo podía usar ese día. Si lo regalaba, moría la persona que lo regalaba. Si no lo gastaba, despertaba golpeado de gravedad, y si lo daba a su familia, enfermaba. El infierno llegó a su casa. Por su avaricia, Emilio condenó su alma para siempre. El demonio logró su cometido, engañarlo y torturarlo incluso en vida. Ahora, el demonio lo espera en el infierno, para continuar con su tortura eterna. Reglas para invocaciones demoníacas. No es recomendable nunca hacer o tratar con seres sobrenaturales. Estos siempre te intentan engañar con tratos sucios, condenándote de por vida al infierno. Pero si aún quieres seguir, debes de conocer algunas reglas a seguir. No te garantizan tu seguridad, pero te aseguran una mayor protección a la hora de realizar este tipo de rituales paganos. Regla número 1. Siempre debes llevar una Biblia contigo sin excepción. Este es tu seguro por si algo sale mal en el ritual que estás haciendo. Si no llevas una Biblia contigo, puedes llevar un collar bendito como una cruz, que sería lo mejor para protegerte lo que pudiese entrar a tu hogar o habitación. Cuando necesites usarla, debes de rezar profundamente. Debe salir desde tu corazón la oración. Eso si todavía queda algo bueno en tu alma después de hacer el pacto. En fin, si quieres una protección, una cruz o una Biblia será suficiente. Regla número 2. Siempre debes terminar el ritual. Nunca debes dejar a medias lo que empezaste, porque nunca sabes que se quede en tu hogar. Se tiene registro de un caso donde una mujer intentó hacer un pacto con un demonio, se arrepintió y simplemente se fue del lugar, dejando al demonio invocado. La chica a los 3 días apareció sin vida en un canal cerca de donde ella hizo el ritual. El demonio se mantuvo libre hasta que un chico de identidad desconocida logró terminar un trato con él y después de 3 largos años volvió al infierno. Regla número 3. Si los pactos requieren una vida humana, es mejor que no llegues a un acuerdo con el demonio y busques expulsar su influencia de tu alma y cuerpo. Este tipo de tratos solamente te condenarán el resto de tu vida. Son los que más beneficios te traerán, pero siempre tendrán una trampa mortal y eso sirva para hacerte sufrir hasta tu muerte. Estas son las 3 reglas que debes seguir si no quieres condenarte a una vida miserable y llena de infortunios. Buena suerte en tus rituales paganos.